El cielo todavía estaba limpio, sin nubes, sin viento, sin ninguna señal visible de lo que se acercaba. El sol pegaba igual que cualquier tarde en el desierto de Great Basin y la tierra seca crujía bajo el calor. Nada fuera de lo ordinario, absolutamente nada. Y entonces los caballos se detuvieron, no uno, no dos, la manada entera, 20 y tantos animales dispersos por el llano, dejó de moverse al mismo tiempo. Como si alguien hubiera cortado un hilo invisible, las cabezas giraron en una dirección, las orejas se levantaron, y por un momento el paisaje completo se congeló. Quien estaba observando desde lejos no entendió qué había pasado. El cielo seguía limpio, el suelo quieto. No había ningún predador visible, ningún ruido discernible, ninguna razón para ese cambio repentino. Y sin embargo, los caballos lo sabían. La tormenta llegó 4 horas después. Eso por sí solo ya es raro. Pero lo que no sabemos, lo que casi nadie se toma el tiempo de explicar, es por qué. Cómo un animal sin instrumentos, sin datos, sin radar, puede detectar algo que todavía no existe para ningún sentido humano. Y lo que ese mecanismo revela sobre la inteligencia que vive dentro de cada manada salvaje. Eso es lo que vamos a ver hoy. Porque la historia de los caballos y las tormentas no es una historia de instinto misterioso. Es una historia de ingeniería biológica, millones de años de presión evolutiva construyendo un sistema de detección que ninguna tecnología humana ha logrado replicar con la misma precisión y el mismo costo. 0. Para entender lo que hace el caballo, necesitas entender primero lo que siente. Y lo que siente no es lo mismo que lo que tú sientes. Cuando se acerca una tormenta eléctrica, el entorno cambia mucho antes de que el cielo lo muestre. La presión atmosférica empieza a caer, el aire se carga con electricidad estática, y debajo de todo eso, generado por los vientos y las masas de aire que se mueven a kilómetros de distancia, viaja algo que el oído humano no puede captar: infrasonido. Ondas sonoras por debajo de los 20 Hz, frecuencias tan bajas que atraviesan montañas, cruzan valles, viajan cientos de kilómetros sin perder fuerza. Tú no las escuchas, pero las sientes, aunque no sepas que las estás sintiendo. Esa incomodidad extraña antes de una tormenta, esa sensación de que algo está mal sin saber qué. El caballo la escucha. Su sistema auditivo está calibrado para frecuencias que el nuestro descarta. Y no es una hipótesis ni una interpretación romántica de la conducta animal. La etología ha documentado esto en repetidas ocasiones, observando cómo distintas especies reaccionan a eventos climáticos extremos, horas antes de que sean detectables por instrumentos convencionales. El caballo está en esa lista, cerca del tope. Mira qué curioso. El mismo sistema que evolucionó para detectar predadores en terreno abierto, esas orejas que rotan casi 180 grados, esa capacidad de aislar una frecuencia en medio del ruido del viento, es exactamente el sistema que le avisa de una tormenta que todavía está del otro lado del horizonte. La evolución no diseña por separado, reutiliza, pero el infrasonido es solo una parte del cuadro. Hay algo que los libros de biología explican de manera muy técnica y que en realidad es bastante más visceral cuando lo ves en un animal vivo. Cuando la presión atmosférica cae, y cae antes de cualquier tormenta significativa, el cuerpo del caballo lo registra, no metafóricamente, físicamente. Hay evidencia de que los caballos, como varios otros mamíferos, funcionan como varorreceptores naturales. El cambio en la presión modifica la tensión en los tejidos internos, genera señales que el sistema nervioso interpreta como alerta. El resultado es concreto, medible. El ritmo cardíaco sube, la musculatura se tensa. El cortisol, la hormona del estrés, se libera hacia el torrente sanguíneo. El animal entra en un estado que los etólogos llaman alerta sostenida. No es pánico, no es huida inmediata, es un nivel de vigilancia elevado que puede mantenerse por horas, mientras el sistema evalúa la magnitud de la amenaza. No es miedo irracional, es lo opuesto,
Es un sistema de evaluación de riesgo funcionando con precisión quirúrgica. Personalmente, lo que me llama la atención no es el dato en sí, es lo que implica. Nosotros necesitamos un barómetro, una pantalla, una aplicación para saber que la presión bajó. El caballo lo tiene incorporado. Lo tiene desde antes de que existieran las ciudades, desde antes de que existieran los humanos tal como somos hoy. Y mientras ese sistema se activa individualmente en cada animal, algo más empieza a ocurrir en el grupo. Aquí es donde la historia se complica, porque lo que hace un caballo solo ante una tormenta es interesante. Lo que hace una manada es otra cosa completamente. Los caballos salvajes, y en esto el Mustang del Great Basin es uno de los casos más documentados, no forman grupos al azar. Viven en estructuras sociales precisas, con roles definidos, jerarquías establecidas y mecanismos de comunicación que la mayoría de los observadores casuales simplemente no están entrenados para ver. En el centro de esa estructura no está el garañón, aunque él sea el más visible. Está la yegua dominante. Ella es quien conoce el territorio, quien recuerda los caminos seguros, las zonas de refugio, los puntos altos donde el suelo drena bien y los rayos tienen menos probabilidad de impactar. Ella acumula conocimiento territorial a lo largo de años, y ese conocimiento se convierte en el recurso más valioso de la manada cuando llega una emergencia. Cuando los sensores colectivos de la manada empiezan a registrar la tormenta que se acerca, y no es un proceso simultáneo, es gradual, un animal lo capta, después otro. La información se transmite a través de posturas corporales, vocalizaciones específicas, cambios en la dirección de las orejas, movimientos de cola. La yegua dominante empieza a tomar decisiones. Lo que sigue parece coreografía, pero no hay ensayo. Los animales dispersos se juntan. Los que estaban pastando a 200 metros se acercan al núcleo del grupo. Los potros más jóvenes quedan rodeados por los adultos. La manada, que hace una hora parecía un conjunto casual de individuos, se convierte en un organismo coordinado con una función específica: sobrevivir lo que se acerca. Y entonces se mueven. La dirección no es al azar. Eso es lo que hay que entender. Un caballo que nunca ha visto una tormenta eléctrica grave, un potrillo de 2 años, por ejemplo, no tiene experiencia personal para guiarse, y sin embargo se mueve en la dirección correcta. Evita el árbol solitario en la llanura. Evita la depresión del terreno donde se acumula el agua. Evita el campo abierto sin ninguna protección. ¿Cómo? Hay 2 respuestas, y probablemente las 2 son ciertas al mismo tiempo. La primera es el aprendizaje social. Los animales jóvenes siguen a los adultos. La yegua dominante, que conoce el territorio, guía al grupo hacia donde sabe que hay refugio. El conocimiento no está en el gen, está en la transmisión cultural dentro de la manada. Es, en ese sentido, una forma primitiva pero funcional de educación. La segunda respuesta es más inquietante. Algunos comportamientos de evasión aparecen incluso en animales que no han tenido acceso a adultos experimentados. Caballos criados en cautiverio que escapan y se unen a manadas salvajes muestran, en un tiempo sorprendentemente corto, conductas de evasión ante tormentas que son difíciles de explicar solo por imitación. Los etólogos hablan de memoria genética, comportamientos codificados en la estructura neurológica de la especie a través de generaciones de presión de selección natural. No es opinión, es lo que los datos sugieren, o sea, el caballo no solo aprende a sobrevivir, en algún sentido ya nació sabiéndolo en parte. Espera, porque hay algo más, y es la parte que casi ningún video sobre este tema se detiene a explicar. Los caballos no le tienen miedo a la tormenta en general, le tienen miedo a algo específico dentro de ella: los rayos, y ese miedo tiene una lógica brutal que vale la pena entender completamente. Un rayo que cae sobre un árbol aislado puede matar a 10 caballos agrupados bajo él. La corriente eléctrica se distribuye a través del suelo en un radio amplio, lo que los ingenieros llaman corriente de paso. Un animal parado en ese radio, incluso si el rayo no lo toca directamente, puede recibir una descarga suficiente para detenerle el corazón.
Los caballos en terreno abierto son especialmente vulnerables. Su estructura, 4 patas tocando el suelo, crea un circuito amplio. La corriente de paso entre las patas delanteras y traseras puede ser devastadora. La manada lo sabe, o lo siente. El mecanismo exacto es todavía materia de investigación, pero el comportamiento está documentado y produce algo aparentemente contradictorio. Antes de la tormenta, los caballos se juntan. La proximidad es defensa, contra predadores, contra el viento, contra la desorientación. Pero justo cuando la tormenta eléctrica llega a su pico, cuando los rayos empiezan a caer de verdad, la dinámica se invierte. Se separan. No caóticamente, no huyendo en pánico en todas direcciones, se distribuyen en el espacio con una lógica que reduce el riesgo colectivo. La manada que estaba compacta se expande. Cada animal busca su propio punto de menor exposición. Es una decisión de grupo tomada sin nadie que la dirija explícitamente. O quizás con alguien, la yegua dominante, que inicia el movimiento y el resto sigue. Pues eso, por sí solo, ya debería hacernos pensar diferente sobre qué significa animal. Hay algo en estos comportamientos que no me deja tranquilo, y la verdad no sé cómo explicarlo sin que suene exagerado. Hay una historia que circula entre ganaderos del norte de México, Chihuahua, Sonora, zonas del altiplano. No sé si es verificable, pero todos los que la cuentan dicen lo mismo, que vieron una manada de caballos mestizos moverse en conjunto, durante la noche, varios kilómetros hacia el norte, sin razón aparente. Al día siguiente, la zona donde estaban pastando se inundó por completo con las lluvias de un frente que nadie había pronosticado con exactitud. La historia puede ser exagerada. Puede ser que los tiempos no cuadren del todo, pero la ciencia confirma que algo parecido es posible, que manadas enteras han sido documentadas cambiando de ubicación horas antes de eventos climáticos extremos, recorriendo distancias que no tienen ninguna otra explicación lógica que no sea la detección anticipada. No predicen el futuro. Eso hay que dejarlo claro. Lo que hacen es leer el presente con una resolución que los humanos simplemente no tienen. Captan señales que para nosotros son invisibles, las procesan a través de un sistema que tardó millones de años en construirse, y actúan antes de que el peligro sea obvio para cualquier observador humano. Eso no es magia, es ingeniería. Para entender la escala de lo que estamos hablando, hay que ir más atrás, mucho más atrás. Los ancestros del caballo moderno evolucionaron en ambientes abiertos. La estepa asiática, las llanuras norteamericanas antes de la última extinción masiva. Ambientes donde no había un árbol donde esconderse, no había una cueva donde refugiarse, no había infraestructura construida por ninguna mano. En ese ambiente, detectar una tormenta antes de que llegara no era una ventaja menor. Era la diferencia entre vivir y no vivir. Una tormenta eléctrica en campo abierto, sin refugio, con un rebaño de animales incapaces de detectarla a tiempo, podía ser un evento de mortalidad masiva. Los que sobrevivieron, generación tras generación durante millones de años dentro del género Equus, fueron los que tenían el sistema más afinado, los que detectaban más temprano, los que coordinaban la respuesta más eficientemente, los que tomaban las decisiones de evasión más correctas. La selección natural no es poética, es implacable, pero el resultado en este caso es algo que tiene una clase particular de belleza cuando se entiende completo. Ese sistema que ves funcionando en una manada de mustangs en Nevada o en caballos criollos en la Patagonia es el archivo vivo de millones de años de prueba y error. Cada conducta que parece instintiva fue, en algún momento de la historia evolutiva, una decisión que costó vidas hasta que quedó codificada. No es lo que te contaron sobre los animales. Los animales no actúan por instinto ciego, actúan por historia acumulada. Lo que sigue es lo que casi nadie menciona cuando habla de este tema. La capacidad de los caballos para detectar tormentas no funciona igual en todos los ambientes, y eso tiene implicaciones que van más allá de la biología. En los desiertos del sudoeste, el Great Basin,
el altiplano mexicano, las zonas áridas de Argentina, las tormentas son eventos de alto impacto pero baja frecuencia. Las manadas en esos ambientes tienen tiempos de respuesta extraordinariamente rápidos. La presión evolutiva fue más dura. Una sola tormenta mal gestionada podía eliminar a un grupo entero en un terreno sin refugio natural. En las llanuras húmedas, la Pampa, ciertas zonas de Chihuahua, el sur de Brasil, las tormentas son más frecuentes pero generalmente menos letales. Los comportamientos están presentes pero son menos extremos. La manada tiene más margen de error y ese margen se refleja en la intensidad de la respuesta. Y luego están los casos límite. Las islas. En Sable Island, frente a la costa de Nueva Escocia, en Canadá, hay una población de caballos salvajes que lleva siglos viviendo en condiciones de aislamiento casi total, sin predadores terrestres significativos, con tormentas frecuentes, pero con un territorio pequeño donde los refugios son conocidos y repetidos. Los caballos de sable tienen comportamientos ante tormentas que son distintos a los de sus primos del continente. Menos pánico, más rutina. Se mueven hacia las mismas zonas de refugio que han usado durante generaciones, con una eficiencia que los observadores describen como casi mecánica. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El comportamiento no es fijo. Se adapta al contexto específico de cada población. Lo que es una respuesta de supervivencia urgente en un desierto se convierte en un protocolo casi relajado en un ambiente donde la amenaza es familiar y manejable. Eso es adaptación cognitiva, no solo biológica. Hay un detalle que los libros ignoran, o al que le dan muy poco espacio, y que para mí es uno de los más reveladores de todo este tema. Los caballos jóvenes, los potrillos, los animales de 1 y 2 años que todavía están aprendiendo el territorio y las dinámicas de la manada, reaccionan ante una tormenta que se acerca de una manera específica. Primero, buscan a su madre. Eso es obvio, y cualquiera lo esperaría. Pero lo que sigue no es tan obvio. Después de buscar a su madre, el potrillo busca el centro de la manada, no el refugio físico más cercano, el centro social del grupo. Eso dice algo importante sobre cómo funciona la supervivencia equina. El primer recurso ante el peligro no es el ambiente, es la estructura social. La manada no es solo un grupo de animales que comparten territorio, es un sistema de distribución de información y de protección que tiene más valor que cualquier refugio físico. Un caballo solo en una tormenta, incluso con acceso a refugio, tiene menos probabilidades de sobrevivir que un caballo dentro de una manada bien coordinada en campo abierto. La razón es simple: la información que circula en el grupo, las señales de alerta, las decisiones de movimiento, el conocimiento territorial de la yegua dominante, es irreemplazable. La manada que nadie vio es, en ese sentido, el verdadero protagonista de esta historia. No el animal individual, el sistema. Y entonces llegamos al punto central, el que destruye la imagen que la mayoría tenemos de los caballos salvajes como criaturas poderosas pero simples. La respuesta colectiva de una manada ante una tormenta requiere comunicación. No comunicación verbal. No hay palabras, no hay lenguaje en el sentido humano. Pero hay un sistema de señales tan complejo y funcional que los etólogos han pasado décadas intentando catalogarlo completamente sin lograrlo. Incluye posturas corporales, la posición de las orejas, hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, transmite información específica sobre la dirección y la intensidad de la amenaza percibida. El ángulo de la cabeza, la tensión en el cuello, la posición de la cola, incluye vocalizaciones. Los caballos producen sonidos en un rango mucho más amplio que los humanos registramos normalmente. Hay evidencia de que ciertos relinchos y bufidos en frecuencias bajas funcionan como señales de alerta que viajan a través del grupo de manera casi simultánea. Incluye contacto físico. Cuando la manada se compacta ante la amenaza de una tormenta, los roces y el contacto entre individuos no son solo calor físico, son transmisión de información sobre el estado emocional y de alerta de cada animal. Y todo ese sistema opera en tiempo real, sin un coordinador central,
o con un coordinador implícito, la yegua dominante, que funciona más como un nodo de información que como una comandante que da órdenes. Bueno, no exactamente un nodo. La cosa es más complicada que eso. Ella no solo procesa información, la genera. Su comportamiento define la norma de respuesta del grupo. Si ella muestra calma, el grupo se calma. Si ella muestra urgencia, el grupo acelera. Es un sistema de amplificación social que transforma la percepción individual de un animal en una respuesta colectiva coordinada. Eso en esencia es liderazgo. Sin el lenguaje, sin la jerarquía artificial, con millones de años de refinamiento detrás. Mira, hay algo en este mecanismo que tiene implicaciones que van más allá del mundo equino. Los científicos que estudian comportamiento colectivo en animales, desde bandadas de pájaros hasta cardúmenes de peces, han encontrado que los sistemas más resilientes son los que combinan sensores distribuidos con un mecanismo de coordinación central implícito. Cada individuo aporta información desde su posición específica. Un nodo central procesa esa información y emite una señal de respuesta. El grupo actúa como uno. Los caballos llevan haciendo eso millones de años. Los humanos lo descubrimos en ingeniería de sistemas en el siglo XX. No es que los caballos sean inteligentes en el sentido que normalmente usamos esa palabra. Es que la inteligencia no es solo individual, es también colectiva. Y el tipo de inteligencia colectiva que una manada de caballos despliega ante una tormenta es desde cualquier perspectiva objetiva extraordinaria. La ciencia ya lo confirmó. No es interpretación romántica. Volvemos al llano del Great Basin. La manada que se detuvo cuando el cielo todavía estaba limpio. 4 horas después, cuando la tormenta llegó con vientos de 60 kilómetros por hora y rayos que iluminaron el horizonte durante horas, la manada estaba en un terreno elevado, dispersa en el espacio correcto, cada animal posicionado para minimizar su exposición individual sin perder el contacto con el grupo. El observador que los había visto detenerse 4 horas antes estaba ahora bajo un refugio, mirando cómo la tormenta barría el llano donde los caballos habían estado pastando. Ese llano estaba vacío. La manada que nadie vio moverse ya no estaba ahí. No predicen el futuro. Nunca predijeron nada. Simplemente escuchan lo que nosotros no podemos escuchar, sienten lo que nosotros no podemos sentir, y se mueven antes de que el peligro sea visible para cualquier ojo humano. Millones de años de presión, millones de años de error y de muerte y de selección implacable. Y al final este sistema, una manada que respira como un solo organismo cuando el aire cambia. No necesitaron que nadie los diseñara, no necesitaron que nadie los entrenara, no necesitaron instrumentos, ni pantallas, ni aplicaciones. Sobrevivieron de todas formas. Y eso, si te paras a pensarlo de verdad, ya dice todo lo que necesitas saber sobre lo que vive en cada una de esas manadas que siguen cruzando los territorios donde nadie los ve. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría nunca se tomó el tiempo de entender. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.